Amigos de los tiempos, muy buenos días. Estamos nuevamente en contacto, en esta oportunidad con la ingeniera geóloga Sol Ángel Murillo. Ella es especialista en gestión de riesgos de desastres para hablar precisamente sobre todo lo que está sucediendo en el departamento de La Paz. Sol Ángel, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Geraldine. Buen día. Es un gusto poder compartir esta información para toda la gente que ve y lee los tiempos, ¿no? Perfecto, Sol Ángel, nos metemos de lleno al tema de Codavisa, que es lo que está preocupando sobre todo actualmente al Departamento de La Paz. Hay diferentes sectores que se han visto afectados por este tema de las lluvias, no solamente es Codavisa, varias casas que han quedado en zonas que están inestables en este momento. ¿Cuáles son estas zonas de riesgo que se han identificado? ¿Cuántas son y en qué municipios están en La Paz? Bueno, el deslizamiento de la urbanización Codavisa, que hace un par de días se ha reactivado, es un fenómeno muy previsible en la ciudad de La Paz, porque la geodinámica de la ciudad, las condiciones geológicas de la ciudad, dan para que se sucedan muchos de estos fenómenos, principalmente en época de lluvias. Ya estamos a más de 2 o 3 meses de precipitaciones intensas en la ciudad de La Paz, por lo cual los suelos de la ciudad, que son suelos no consolidados, son suelos muy recientes, son suelos que provienen de procesos de remoción en masa como deslizamientos, torrentes, flujos y demás de la época reciente geológicamente te digo, es decir, de la época cuaternaria. Como no se encuentran consolidados, son permeables, son muy susceptibles a las precipitaciones, tienen gran cantidad de poros, son permeables, por lo tanto se llenan de agua, ¿no? Son como una especie de esponja para que me puedan entender. Y estos pierden varios de sus parámetros geotécnicos, por lo tanto, gracias a la topografía, al aumento de las precipitaciones, a algunos factores antrópicos como movimientos de tierra o incrementos de carga por construcciones, suelen reactivar este tipo de fenómenos que luego desencadenan en deslizamientos, reptaciones, y otro tipo de procesos de remoción y poniendo evidentemente en peligro o en situación de vulnerabilidad a muchas de las áreas urbanizadas de la ciudad de La Paz. Entonces, esta zona de Codavisa es una de las 36 zonas de muy alto riesgo que han sido identificadas desde el año 2011 en el mapa de riesgos de la ciudad de La Paz, que continúa vigente hasta que no haya otro, pese a que requiere su actualización, pero este continúa vigente. Han sido identificadas 36 zonas de muy alto riesgo, pero no significa que sean las únicas, sino que estratégicamente se han escogido estas tres, se han clasificado en base a estudios multidisciplinarios y estudios para generar este mapa de riesgos, con el fin de estudiar estas áreas con mayor detalle y poder definir estudios que tengan o que incluyan medidas de mitigación adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de La Paz tenemos zonas como la zona del megadeslizamiento, la zona de Pampajás y Cayapa, donde el 26 de febrero del 2011 hemos tenido un fenómeno, uno de los más grandes que ha vivido la ciudad, con más de 6,000 damnificados y más de 7 barrios afectados. Entonces, en estas áreas se han definido estudios para poder definir medidas de mitigación. Otra de las zonas, por ejemplo, es Villa Armonía, parte de Cuarto Centenario y San Isidro, donde también se han hecho este tipo de estudios, es parte de las 36 zonas de riesgos y se han invertido varios millones de bolivianos en obras de mitigación, de captación de aguas, de contención. Otro ejemplo claro en la ciudad de La Paz es la zona de Inmaculada Concepción, también un sector de riesgo donde se han intervenido con este tipo de obras. Entonces, estas obras se han clasificado estas 36 y justamente Codavisa es una de estas, ¿no? Por eso es previsible, es una zona que era susceptible justamente a este tipo de fenómenos geológicos. Si se sabía acerca de esta susceptibilidad en la zona, ¿qué es lo que ha pasado, Sol Ángel? ¿Es la gente la que busca poder construir su casa en determinado lugar pese a la advertencia? ¿Las advertencias no son suficientes? ¿Qué consideras que es lo que está pasando? Bueno, en este caso tenemos causas que son naturales y causas que son antrópicas, ¿no? Las causas naturales van a depender netamente de factores geológicos,
como por ejemplo el tipo de suelos, las formaciones geológicas que caracterizan el sector. En el sector de Codavisa tenemos una base litológica de la formación La Paz, que es una formación fluviolacustre que caracteriza varios sectores de la cuenca de La Paz, pero sobre esta descansan muchos procesos de remoción en masa. En el sector mismo de Codavisa se identifican torrentes de barro, se identifican materiales de coluvios, como parte de la dinámica externa, ¿no? De los derrumbes que hay constantemente, porque son suelos justamente sueltos. Y también tenemos deslizamientos. Por ejemplo, la zona de Codavisa ya se habían identificado escarpes de antiguos deslizamientos, pero pese a eso, ahí entra ya la parte antrópica, es la urbanización no planificada, la falta de fiscalización y control por parte de autoridades para poder eh, administrar de manera adecuada las construcciones que se realizan. Si no se realizan con estudios técnicos, si no se realizan bajo la autorización del municipio, entonces existe un descontrol, ¿no? Y evidentemente en este descontrol existe una falta de criterio técnico en las construcciones y demás. Entonces, y ahí se suma el tema del conflicto limítrofe, que es un tema que, bueno, en todos los límites del municipio de La Paz, se tiene este tipo de problemas, ¿no? Que gente tribute en otro municipio, que haya pugnas entre municipios por el tema de fiscalización, siempre ha generado situaciones desfavorables, ¿no? Entonces, ahí también se suman algunos temas técnicos, por ejemplo, el tema del monitoreo constante. Un deslizamiento de este tipo no sucede de un día para el otro, siempre hay señales previas, como por ejemplo grietas en las paredes o grietas en las calles o deformaciones en las vías, que van alertando para que uno pueda identificarla y poder ir monitoreando la gravedad hasta llegar a tomar decisiones como la evacuación, ¿no? Y lo que hemos visto en este caso de la urbanización Codavisa es que hace un par de días prácticamente ha sorprendido hasta el personal técnico y han empezado a hacer una evacuación muy rápida, ¿no? Para la gente que se ha visto en esta situación de vulnerabilidad. Entonces ahí vemos que todavía nos falta mucho en fortalecer la parte de prevención, ¿no? La ciudad de La Paz, al tener este tipo de antecedentes, ha trabajado mucho y ha avanzado mucho en estos temas de prevención, de alerta temprana, pero vemos que, bueno, ahora cada gestión también tiene sus prioridades, cada gestión tiene su propio plan, pero no debe dejarse de lado el tema de la prevención, del monitoreo, porque muchos de estos eventos no se pueden evitar, ¿no? No hay forma de que se pueda, que no ocurra. Pero sí lo que se puede, lo que se intenta en gestión de riesgo es prever, rescatar a la gente, evacuar de manera ordenada, reducir los daños que pueda causar. A eso nos enfocamos, en la reducción de daños y en la recuperación posterior, ¿no? En la mitigación. Ahora, Sol Ángel, ¿se pudo haber prevenido alguna de estas situaciones que se están dando en La Paz? Sabemos que las lluvias han azotado a todo el país, pero de alguna forma se pudieron tener acciones preventivas, por lo menos incluso hasta de poder hacer una revisión minuciosa de qué es lo que está pasando, al menos en estas 36 zonas identificadas como de alto riesgo. En el caso de las zonas de riesgo, muchos de estos fenómenos, es decir, por no decir la mayoría o todos, no se pueden prevenir, ¿no? Pero sí lo que se trata es de reducir el impacto que puede causar en nosotros, ¿no? Entonces, en vez de estar desprotegidos, desprevenidos y que nos pesque un deslizamiento en las condiciones más precarias, eso causaría pérdidas materiales cuantiosas y evidentemente pérdida de vías, además de daños en infraestructura y demás. Entonces, lo que se trata al vivir en zonas de riesgo es reducir el impacto que puede causar en nosotros. Construir infraestructuras resilientes, obras de mitigación, de captación de aguas, de tal forma de que cuando el suceso o el fenómeno se esté produciendo, tenga el menor impacto posible. Inclusive en estas medidas de prevención entra una evacuación oportuna. Por ejemplo, una evacuación oportuna, quizás más ordenada, podría ayudar a la gente a rescatar más cosas de las que está rescatando ahora de manera urgente o de manera rápida.
Entonces, dentro de la gestión de riesgos, lo primero que se debe armar es el comando de incidentes, que es un sistema estructurado a nivel, estandarizado a nivel nacional que permite justamente que todas las personas y el personal multidisciplinario que está involucrado en la atención de riesgos pueda apoyar en lo que es la reducción de riesgos, en la facilidad de toma de decisiones, en la comunicación que existe, porque en el caso de que ya se produzca, como estamos viendo en el caso de Codovista, que ya se está produciendo el evento, el fenómeno, el mismo hecho de ser una situación muy sorpresiva para algunos, genera mucha desorganización porque en realidad hay una desesperación total por parte de la gente y es totalmente entendible, ¿no? Porque están tratando de recuperar, pero en este caso autoridades deben tomar el control, tener protocolos establecidos para poder actuar de manera ordenada y secuencial, ¿no? Con apoyo, este comando de incidentes se hace evidentemente entre autoridades, policía, bomberos y todos los involucrados que puedan justamente evacuar, ingresar a las casas de manera ordenada, porque cuando hay caos, hay más pérdidas, ¿no? La gente se expone al peligro, hay robos incluso de materiales, gente se entra donde no es su casa, es un descontrol total. Entonces se debe reforzar mucho esta parte de la respuesta, porque en realidad prevenir el deslizamiento, un fenómeno geológico natural, es prácticamente imposible, ¿no? Son cosas que han sucedido en nuestra ciudad muchas veces, que están sucediendo y que también van a suceder. Tenemos zonas todavía vulnerables donde no se han intervenido todavía con obras y requieren de estudios, actualización de los estudios anteriores, investigación, también invertir en lo que son sistemas más tecnológicos para poder monitorear, ¿no? Las grietas, monitorear los suelos, para poder monitorear las lluvias, todos estos efectos, todo este conocimiento y esta base que tenemos en la ciudad de La Paz debe ponerse en práctica justamente a través de las autoridades que están en turno ahora, ¿no? Ahora, Sol Ángel, me hablabas hace unos minutos atrás de que este estudio que había detectado precisamente estas zonas consideradas de alto riesgo se realizó en 2011. ¿Cada cuánto tiempo es lo adecuado, por así decirlo, de realizar este tipo de estudios? Si tiene que ser permanente, ¿cada cuánto es óptimo trabajar en este tipo de identificaciones? Lo que tenemos que entender es que el riesgo así como una clasificación que le damos, ¿no? Sabemos que hay zonas de muy alto riesgo, de riesgo alto, de riesgo moderado. Aquí manejamos los 5 niveles, ¿no? Muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. Pero esta clasificación de riesgos es dinámica, porque así como una zona puede no estar en riesgo, si se actúa en el sector de manera desfavorable, por ejemplo, se tienen alcantarillados clandestinos o vertidos de aguas sanitarias hacia el talud o cortes con maquinaria sin planificación o sin contemplar elementos de contención, etcétera. Entonces, una zona que no estaba en riesgo puede volverse una zona de riesgo, ¿no? Debido a estos factores, ya sean naturales o sean antrópicos. Entonces, el riesgo es dinámico, ¿no? Así como una zona puede volverse de riesgo, también hay zonas que gracias a las medidas de mitigación pueden reducir su riesgo. Entonces, este tipo de estudios sí requieren actualizaciones. No hay un periodo, no hay una bibliografía que diga cada cuánto hay que actualizar, pero sí, al saber que es dinámico, se debe contemplar esas actualizaciones. Son estudios minuciosos, son multidisciplinarios y no hay forma de que puedan hacerse, por ejemplo, de manera mensual o de manera anual, a no ser que se tenga, evidentemente, más inversión. Todo estudio requiere siempre más inversión. Pero también lo que estamos hablando de este mapa de riesgos ya data del 2011. También es más de una década que estamos
con este mapa. Muchos de los sectores han debido cambiar, muchos de esos sectores han sido objeto de muchas inversiones también, han debido reducir el nivel de riesgo, por lo tanto requiere una actualización urgente, ¿no? Tengo entendido que lo han ido trabajando estas dos últimas gestiones, al menos han habido comunicaciones de que va a haber uno nuevo. Sin embargo, aparte de manejar este mapa de riesgos como un instrumento de toma de decisiones para la inversión en prevención, también es un instrumento que nos ayuda a tomar decisiones para la planificación urbana. Es muy urgente que todas las urbanizaciones o autorizaciones, permisos que se den para construir, temas limítrofes y todo lo que corresponde al territorio tenga también un criterio de gestión de riesgo, un criterio del mapa de riesgo, ¿no? En este caso. Y también es sumamente necesario que las áreas que son identificadas de muy alto riesgo tengan también sus estudios particulares, ¿no? Sus estudios muy detallados de las zonas, como en la zona de Codavisa el 2015 se hizo un estudio a nivel TESA, que era un estudio técnico, económico, social y ambiental, que eran lo que ahora se llaman en este idioma los estudios EDTP, estudios de diseño técnico de inversión, de preinversión. Entonces ahí en este estudio del 2015 de Codavisa se tenía también identificados los sectores con grietas, los sectores donde habían cicatrices o escarpes de antiguos deslizamientos. Entonces se había más o menos estudiado cuál era la vulnerabilidad de la zona y cuáles eran las medidas de prevención. Entonces durante varias gestiones también han habido inversiones como algunos controles de controles hidráulicos en los ríos que rodean la zona son el río Apaña, el río Cupillani, por ejemplo. Han habido tramos embovedados y demás, y este estudio también tenía varias otras obras de contención sugeridas para la zona, y también otras medidas bioingenieriles, ¿no? Que corresponden a temas de forestación y demás. Entonces es importante que habiendo estos estudios o puedan actualizarse estos estudios por parte del personal que está encargado, y también pueda invertirse mucho en lo que es la continuación de este tipo de proyectos, ¿no? Perfecto, Solange, te agradezco mucho, nos has dejado con mucha información que es muy valiosa. Te agradecemos nuevamente por el tiempo y será hasta otra próxima oportunidad. No, muchas gracias. Por poder compartir esta información. Es importante que tengamos en cuenta que estos temas de gestión de riesgos son temas multidisciplinarios. Una sola persona no tiene la solución en sus manos, sino requiere de la intervención de muchas profesiones, ¿no? Este tema de gestión de riesgo involucra ingenieros, temas sociales, temas económicos también, y evidentemente da mucha tristeza lo que está pasando ahora, porque al final un evento de este tipo siempre va a generar pérdidas, ¿no? Entonces es importante que nuestra ciudad y nuestro país en realidad, porque tenemos bastantes problemas ahora. Tenemos el tema de la mazamorra en el puente cerca a la localidad de Santa Bárbara, que está cortando el camino a los Yungas entre La Paz. Tenemos inundaciones en el oriente, en Cochabamba, en áreas urbanas y en áreas rurales. Por lo tanto, en gestión de riesgos es necesario fortalecer nuestra capacidad de respuesta como país, ¿no? Fortalecer esta capacidad de respuesta y también fortalecer los temas de prevención, las inversiones que se deben realizar en cada municipio, ¿no? En La Paz, en Cochabamba y en los municipios rurales mucho más todavía, porque son sectores que se encuentran en vías de comunicación, y eso afecta pues en temas de transporte, afecta en temas de comercio y demás. Entonces nos está afectando mucho este periodo de lluvias en Bolivia, pero es necesario que fortalezcamos nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Muchas gracias y cuando guste.